Estamos de regreso y ahora vamos a conversar con el señor Alfredo Zamudio. Él es CEO de Tudor and Gray Capital, 9:21 de la mañana. Señor Alfredo Zamudio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bien, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Señor Zamudio, está en vigencia el retiro de la CTS para trabajadores de algunos sectores, como conversábamos el día de ayer con el doctor Tamayo. Sin embargo, para las personas que son acreedoras a este mecanismo de retiro de la compensación por tiempo de servicio, ¿de qué forma podemos darle una vuelta a la página y hacer que este monto, este pasivo, se convierta, digamos, en activo al futuro? ¿Cómo hacer que nos dé frutos de aquí a unos años o unos meses? Bien, si bien todavía no se reglamenta esta medida, digamos, se entiende que los fondos del CTS disponibles estarán, digamos, para poder ser activados, ejecutados hasta el 31 de diciembre de este año. Precisamente en la medida que esto ocurra, lo que podemos ver son varias cosas. Primero, que el CTS está disponible para personas que están en planilla. Valga decir, personas que de pronto no se deben considerar en un ajuste extremo en términos económicos. Si bien dinero extra es importante, más aún en estas épocas, entonces tomar a consideración de que el CTS no será pues para poder gastarlo hasta el último centavo, que no es lo recomendable, y probablemente lo que podemos hacer es, primero, pagar deudas caras, ¿no? Lo más rentable que uno puede hacer es pagar una deuda cara. Si hay una deuda que yo tengo a un 10 o 15%, pagar esa deuda es liberarme del 10 o el 15%. Es como rentar dinero al 10 o el 15%. Ese es un tema. Otro, probablemente los alquileres pendientes, algunos servicios pendientes, todo aquello que de alguna manera puede quitarme la paz que naturalmente necesito. Es decir, en estas épocas tenemos una serie de pendientes que nos preocupan, que no nos dejan, digamos, vivir concentrados en lo que hacemos o plenos. Entonces, de alguna manera, dedicar a pagar ese tipo de deuda. Pero si tuviéramos que hacer una receta, yo recomendaría este pago de deudas sea a un orden más o menos del 30% de los CTS disponibles. El 50% dedicarlo al ahorro, dado que estas personas, repito, son personas que tienen un ingreso en este momento, que están en planilla, entonces no es Estamos, necesario que este CTS, ¿no? Por temas racionales, estamos estableciendo comunicación con el señor Alfredo Zamudio. Estamos estableciendo comunicación con el señor Alfredo Zamudio. Él explica los mecanismos por el cual nosotros podríamos convertir estos montos del CTS. Porque bien, les decía recordemos que no. entonces, ese 50% podría ir, digamos, al ahorro. No se olviden que en este caso ya está disponible y a la disponibilidad, digamos, existe una diferencia entre lo que estaría, digamos, en condición actual. De hecho, digamos, de tenerlo intangible, de no poder tocarlo. Ya el tenerlo disponible es bastante. En la medida que eso ocurre, entonces podemos destinar ese monto, ese 50%, a el ahorro. Hay una serie de mecanismos que de pronto no son muy habituales, muy conocidos, ¿no? Más allá del banco, hay la compra de algunos activos financieros, hay, digamos, la apuesta, que más o menos no la recomiendo tanto, pero que existe, que son los fondos mutuos. Hay de pronto activos financieros que inclusive se compran acá en el Perú y que se negocian en el extranjero. Activos que pueden estar dando al orden de 14 a 18%, bastante rentable, ¿no? Entonces, yo les recomiendo en este caso buscar estos mecanismos en la red, ¿no? En internet, de pronto, o consultar o asesorarse para saber qué tipo de activos son los que de alguna manera pueden dar esta renta saludable, ¿no? En estos momentos más altos. Y hay un 20% último que muchos dirán de pronto cuando confundimos el tema de la escasez con el tema de la pandemia, de repente no sea propio, pero yo creo que sí, ¿no? Me refiero a un 20% destinado al entretenimiento, un 20% destinado a compartir con la familia, a hacer una parrilla entre las personas que viven en la misma casa, de alguna manera buscar el darle sentido a la vida
repito, más aún en esta época, a través de algún desembolso para poder vivir la vida, para poder entretenernos, para poder pensar que las cosas tienen sentido. Entonces, 30% para deuda, 50% para ahorro, 20% para, de alguna manera, tenderse un poquito, relajarse un poquito, como repito, pensar que esta vida todavía tiene sentido como el que la tendrá, o la tiene, de pronto, pero me refiero, digamos, a que será mejor cuando ya esta pandemia haya pasado. Señor Zamudio, por otro lado, este retiro o la posibilidad de este retiro de la CTS se realiza en un contexto a portas del Día de la Madre. El día de ayer estuvimos conversando también con expertos para que se le dieran recomendaciones para que eviten realizar compras excesivas, para que no gasten todo este CTS. ¿Qué recomendación también le daría usted sumándose a este pedido para que puedan ahorrar? Es evidente dentro de lo dicho, dentro de esa fórmula que de pronto más de uno pueda compartir, está inserto el tema del Día de la Madre, ¿no? Evidentemente, hoy por hoy lo que necesitamos es estar con la madre, desengreír un poco y de pronto, pues, si algo material quisiéramos transmitir, que sea pues lo justo y necesario, ¿no? Nadie establece ni obliga, digamos, a que podamos poner los CTS, sería pues absolutamente absurdo que pongamos los CTS pues, destinados al Día de la Madre. Entonces, yo reitero, tengan cautela, ¿no? Pensar de alguna manera que las deudas se pueden pagar, pero no en su totalidad. O sea, no usen el CTS para pagar toda la deuda, porque sería lo mismo que nada, ¿no? Que pagar las deudas pendientes, las deudas más caras y dedicar una parte importante a la otra. Ese 20% puede ser para el Día de la Madre, en parte, ¿no? Como lo habíamos mencionado. La posibilidad de pasar este monto del CTS o gran parte de este monto a alguna entidad financiera para guardarlo en un fondo de ahorros. ¿Usted se atrevería tal vez a mencionarnos a qué entidades financieras, cuáles podrían darnos mejores alternativas o más de ellas? Yo lo que le recomendaría es que pudiesen asesorarse a efecto de destinar ese monto, digamos, disponible de CTS para ahorro en activos financieros, no en bancos. Repito, no en bancos, porque el banco lo que te va a dar es muy poco. O sea, podríamos hacer una competencia de 10 bancos y la diferencia entre lo que te da uno y el otro va a ser 0,5%. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Si bien hay una cultura en Perú de pensar en finanzas asociada a bancos, porque es lo único que a veces creemos que existe para términos, digamos, de financiamiento, existe otro mecanismo que es el financiamiento alternativo. Y decía, en el financiamiento alternativo, del lado pasivo, existe una captación de ese sistema que permite otorgar ciertas rentabilidades a la persona que apuesta, digamos, por esos activos financieros de una manera más rentable que la del banco. Entonces, si ustedes se asesoran, pueden buscar de pronto a través de las casas de bolsa, a través de asesores financieros, a través de lo que la red muestra de pronto, digamos, para poder entender qué activos financieros podrían darles rentas que estén por encima del 5%, que lleguen al 7%, y si son de negociación en mercados internacionales como el mercado americano, que también existen aquí en Perú, hay rentas que están por encima del 14%, que llegan inclusive al 18% o quién sabe si hasta 20%. Entonces, esa es mi recomendación. No necesariamente a los bancos, sí precisamente a estos activos financieros. Señor Zamudio, una última pregunta. Las personas, por ejemplo, que tienen acá montos en dólares, ha tenido en esta semana una variación interesante y preocupante el tema del precio del dólar. ¿Usted sugiere que tal vez esta posibilidad de guardar los dólares que tiene una persona pueda llegar a llevarlos a otra entidad financiera o algún otro establecimiento de otro país donde no haya este movimiento impredecible del dólar? A ver, si vamos a apostar a dólares, repito, tratar de que sean activos financieros que se negocien en otros países. Si vamos a tener, digamos, una cuenta o la opción de dólares o soles, yo les diría que de pronto el dólar, por más que esfuerzo que se hace por el Banco Central para que este pueda bajar, coyunturalmente tiende a subir, coyunturalmente, ¿no? Pero, evidentemente, después de las elecciones, veamos quién es el nuevo presidente,
o puede ocurrir que se mantenga esa alza por el temor, o puede ocurrir que a partir del 28 de julio, si es que no es antes, empiece, digamos, a tomar su rumbo de estabilidad y tienda a bajar. ¿Correcto? Así que eso también tiene que ver un poco con la decisión que cada quien pueda tomar el día 6 de julio, ¿no? Es decir, si sale uno de los candidatos que genere temor, expectativa, revuelo en el mercado financiero, evidentemente que el dólar se va a mantener, ¿no? En tendencia alcista, aún coyuntural, pero si no fuera el caso, vamos a hablar de una tendencia que pueda hacia finales de año ir a la baja, ¿correcto? A la estabilidad, para decirlo de una manera. Entonces, Señor, una vez más, la recomendación es poner el dinero en activo financiero, más que tenerlo, digamos, en moneda, jugando la timba de si vamos a tenerlo en dólares o en soles, ¿no? Buscar activos financieros, hay bonos, hay notas estructuradas, hay, digamos, canastas de acciones o activos de renta fija. Repito, busquen por favor asesoría, métanse un poquito a investigar en las redes, eso está bastante claro, está dirigido al lenguaje de un consumidor, de una persona normal, no tienen que saber finanzas ni inversiones y se entiende muy rápidamente, digamos, la facilidad que otorgan este tipo de instituciones y la renta que conlleva, digamos, esta facilidad.